Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal dedicado a la nutrición, salud y bienestar, patrocinado por Más que Dietas. En este vídeo quiero hablaros de la microbiota y de la enfermedad renal, Parkinson, infarto. ¿Hay relación con todas estas enfermedades y la microbiota? Pues en noviembre del 2019 hay un artículo que se publica en la revista clínica Chemical Acta, que es un estudio sobre los solutos de retención urémica, que son los compuestos que aumentan en el organismo cuando una persona tiene comprometida sobre todo lo que es su función renal. Hasta la fecha, pues el papel de esos compuestos en la patogénesis de los trastornos neurológicos no se había entendido muy bien. Sin embargo, hemos observado que hay un vínculo, hay una relación entre la enfermedad renal crónica y los trastornos neurológicos, como puede ser una enfermedad de Parkinson. Las toxinas urémicas, cuando no se eliminan con eficiencia, pues aumentan el riesgo de trastornos cognitivos e incluso de demencia en pacientes con enfermedad renal. Para mí esto es muy lógico, pues el riñón es uno de nuestros principales filtros y cuando los filtros no sacan las toxinas, estas se pueden acumular en órganos y provocar estos desequilibrios. Pues estos científicos de la Universidad de Varsovia recolectaron muestras de plasma y también de líquido cefalorraquídeo de unos 27 personas voluntarias, 9 controles y 18 de ellas con enfermedad de Parkinson. Se midieron las concentraciones de las toxinas urémicas, pues sulfato de indosilo, sulfato de cresol, dimetilaginamina, algunas las toxinas urémicas y se midieron tanto en plasma como en el líquido cefalorraquídeo y en plasma pues no se encontró mucha diferencia, sin embargo estaban más aumentadas en el líquido cefalorraquídeo de las personas que tenían Parkinson. Además, estas toxinas se correlacionan con la inflamación y con biomarcadores de estrés oxidativo. Aquellos pacientes que tenían fluctuaciones motoras, como son estas que se presentan en el Parkinson, pues tenían niveles mayores de toxinas urémicas, como os digo, en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, pues es posible, ¿no?, que haya una asociación entre la patogénesis de la progresión de la enfermedad de Parkinson y estas toxinas que se acumulan cuando el riñón no está funcionando bien. O sea, estamos viendo que la eliminación de toxinas a través del riñón, cuando no se hace eficientemente, puede provocar problemas neurológicos. Todos los filtros, cuando no eliminan bien, hígado, riñón, está también descrita la encefalitis hepática. Un hígado intoxicado pues es capaz de provocar una encefalitis. Entonces, hay mucha conexión entre el sistema nervioso y la eliminación de las toxinas. De hecho, pues el Parkinson parece ser que es una migración de sinucleína, que es una proteína tóxica que se forma en el intestino, pero que va escalando por el nervio vago hasta que llega al cerebro. Entonces, bueno, pues toda la evidencia que tenemos, ¿no?, cada vez sugiere más que la disbiosis, que ese desequilibrio de la microbiota intestinal, juega un papel muy importante en lo que es la inflamación, no solo local en el intestino, sino también sistémica en el resto del cuerpo. Pacientes con enfermedad renal crónica sabemos que suelen presentar una disbiosis en su intestino y es de destacar que el sulfato de indosilo, que se conoce por sus siglas IS, es una toxina urémica que deriva del intestino y es notorio pues su característica proinflamatoria, produce inflamación en pacientes con enfermedad renal crónica, es decir, hace mucho más daño esta toxina intestinal a personas que tienen problemas de riñón. Y entonces, bueno, este sulfato de indosilo, que es una toxina urémica, cuando se acumula en el cuerpo, a medida que se va alterando la excreción urinaria de toxinas, pues empieza aún más la función renal a empeorar. Es un círculo vicioso que lo que hace es que la enfermedad renal pues se convierta en crónica y vaya evolucionando a más. También tenemos que tener en cuenta que la intervención dietética que actualmente se hace a un paciente renal avanzado con una insuficiencia pasa por una restricción dietética de verduras, de frutas, de yogures, porque hay que bajar el potasio y también el fósforo, que a su vez pues conduce al predominio de una microbiota. Esta bajada de estos alimentos aumenta la microbiota intestinal productora de indol y exagera aún más la acumulación de estas toxinas urémicas en el paciente renal. Recientemente, pues estudios de intervención han demostrado que esta toxina urémica circulante, el sulfato de indosilo, puede reducirse mediante suplementos dietéticos de pre y probióticos, es decir, trabajando en la salud del intestino. Y por otro lado, al reducirle a estos pacientes estos alimentos, también estamos reduciendo la fibra y la producción de álcali, que se forma sobre todo en dietas altas en verduras y frutas que no tengan mucho azúcar, ¿no?
y que es muy necesario para cuidar el riñón. El riñón es el que controla el equilibrio alcalino del cuerpo, entonces no podemos hacer una intervención en la que se eliminen las frutas y las verduras, esto tiene que ser revisado. Hay formas de eliminar el potasio, de reducir un poquito el potasio a estos pacientes, como es el remojo. Hay formas de pretratar esas verduras para que sean menos dañinas, si es que realmente son dañinas, porque no sé si al final está siendo peor el remedio que la enfermedad. No podemos dar dietas altas en proteína a un paciente renal. Lo primero que hay que bajar es la proteína animal. Y si le quitamos la proteína animal, le quitamos las frutas, le quitamos las verduras, es que no le queda nada. ¿Que van a comer? Solamente carbohidratos, arroz, pasta, patata. Tampoco, porque la patata también es alta en minerales como el potasio. En fin, hay que revisar estas dietas. Yo nunca he apoyado la dieta de reducción de las verduras, siempre recomiendo pues el remojo y hacer técnicas para intentar bajar los minerales. No solo el riñón sufre estas consecuencias, sino que parece ser que también el corazón, ya lo hemos hablado muchas veces, dado que la función principal de los riñones es eliminar los metabolitos tóxicos, ¿no? Los compuestos tóxicos para mantener una homeostasis, un equilibrio, pues el deterioro de la función renal también puede producir un aumento de los compuestos no deseados. Y estos compuestos orgánicos con actividad biológica, los que llamamos toxinas urémicas, como son todos los productos terminales de una glucación avanzada, y los metabolitos también derivados del triptófano, cuando este no se deriva a una síntesis de serotonina, pues también produce más indol, el triptófano, y se relaciona directamente con una disfunción de nuestro endotelio, de nuestros vasos sanguíneos, ¿vale? Que es del sistema circulatorio, el corazón, y aumentan la inflamación, el estrés oxidativo, aumento de la incidencia de enfermedad cardiovascular y por tanto de la mortalidad. Luego parece que también hay un eje enterorrenal, que a su vez también hay un eje hacia el corazón, del intestino hacia el corazón, que a su vez contribuye a la progresión de la enfermedad cardiovascular, este eje enterorrenal, y a la enfermedad renal. Se va retroalimentando todo. Parece que todo está relacionado, que el intestino influye en el riñón al no eliminar bien influye en el sistema nervioso, también influye en el sistema cardiovascular, los filtros. Una vez más volvemos a ver la importancia de lo que son la eliminación de las toxinas de nuestro cuerpo. Enfermamos muchas veces porque no somos capaces de eliminar al ritmo que deberíamos y esas toxinas empiezan a acumularse y empiezan a hacer daños. Y parece ser que se pueden disminuir esos metabolitos tóxicos, como os hemos dicho, pues a través de pre y probióticos. Por ejemplo, hay estudios con inulina, disminuyendo también el consumo de proteína animal, como os digo. Y pues eso, la consecuencia de una mayor ingesta dietética de proteína animal pues incluye no solo la acumulación de urea, sino también una alteración del microbioma intestinal del hueso. O sea, cuando comemos mucha proteína vamos a empeorar a este paciente renal, que va a tener más urea acumulada y más metabolitos urémicos, y además se va a alterar la microbiota intestinal. Los microorganismos perjudiciales del intestino prefieren comer proteínas y grasas animales, como es esa microbiota proteolítica que tanto intentamos que esté bajita, pero que en todos los pacientes con patologías suelen tener altas, las Clostridium, las Proteus. Pues es de destacar también que el aminoácido triptófano, que es ese famoso porque es el precursor de la serotonina, la hormona del bienestar, pues cuando no se deriva bien a la síntesis de serotonina, es consumido por la microbiota intestinal proteolítica, esa que produce más indol todavía, que es esa toxina urémica, a través pues eso, de una proteólisis por un proceso de putrefacción que va a generar también más toxinas como amoníaco, aminas biógenas, y se va a alterar la síntesis de la serotonina, que sabéis que es un neurotransmisor clave en la salud neuronal y clave en el bienestar, porque se conoce de hecho como la hormona, el neurotransmisor de la felicidad. Y luego este indol se va a absorber a través de las vellosidades intestinales y entra en el sistema portal del hígado. A través de la vena porta va a llegar al hígado, donde se va a sulfatar y se va a convertir en otro compuesto, en el indosil sulfato, que es una toxina urémica pequeñita, que se une a proteínas y es capaz de dañar células, particularmente las células del endotelio, como hemos dicho, pero también las células renales. Es decir, es tóxica, ¿no?, para el sistema nervioso y para el sistema del riñón, y la podemos disminuir haciendo una dieta bajita en proteína animal. Esa es la buena noticia, que podemos mejorar esta situación pues a través de una intervención dietética, aumentando también la microbiota miconutritiva a través de polifenoles, de pues granada, arándanos, frambuesas, esos frutos rojos que tantos polifenoles, el té verde también, la curcumina. Y bueno, pues se ha informado también que la proporción dietética de proteínas fibra, a más proteína y menos fibra, pues se va a correlacionar positivamente con los niveles séricos de la toxina urémica, del indol sulfato.
y también de otras toxinas urémicas en poblaciones con enfermedad renal, tanto sanas o asintomáticas, como con diálisis, da igual, ¿vale? Y esa dieta mediterránea, que es alta en fibra, pero también es alta en potasio y fósforo, pues se restringe, pero está mal hecho. Como os digo, tenemos que buscar la forma de disminuir estos minerales que sí que pueden dañar un riñón que no está funcionando bien con otras técnicas. Si eliminas a un paciente renal las verduras y las frutas, pues eso, van a aumentar el consumo de carne, leche, pescado y hacen que esa microbiota intestinal se transforme en una microbiota que aumente la putrefacción con bacterias proteolíticas, como os digo, Clostridium, Pseudomonas, el Proteus. Y con ello se van a producir, como os digo, más toxinas urémicas, tóxicos como el indol, el escatol, el sulfato de hidrógeno, y esto a su vez empeora la función cognitiva y todo empeora, todo está relacionado. Nuestra dieta influye en un paciente renal que tenga problemas, le influye mucho la dieta que elige, eso está más que demostrado, pero también a un paciente cardiovascular y a un paciente con problemas cognitivos. Entonces, en resumen, todo nos va llevando a lo mismo, deberíamos optar por dietas más vegetales, todo nos va llevando por el mismo camino, estudios de microbiota, estudios de longevidad, lo que quiera que veamos, siempre llegamos a la misma conclusión. Dietas más vegetales, una flexitariana por ejemplo con una base vegetal y un poquito de proteína a través del pescado azul de pequeño tamaño, huevos moderados, carne un poquito blanca, pero con predominancia vegetal, es una dieta aceptable y sin ningún riesgo para la salud. No solo para personas que ya están padeciendo esas enfermedades, sino para aquellos que las queramos prevenir. No olvidemos que la producción es la clave. Así que bueno, eso es todo. Iremos hablando más de los estudios sobre microbiota, que son un mundo apasionante y pues que está en pleno crecimiento y que nos va a ayudar muchísimo a entender todas esas enfermedades y esa conexión que hay, que somos un cuerpo, que no podemos tratar por un lado las articulaciones, por otro lado el dolor de cabeza y por otro lado mi estreñimiento. Está todo relacionado. Pues nada, recordaros que tenemos consultas online, presenciales en Huelva, Sevilla, Madrid, Barcelona y a veces vamos a Valencia. Más información en info@rosalopezmoniz.com o en nuestra web rosalopezmoniz, www.rosalopezmoniz.com. Muchas gracias.